Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, Can Yaman. Sí, ese torbellino de carisma y talento turco que ha conquistado corazones a nivel mundial. Pero no vamos a hablar de sus últimas novelas, ni de sus proyectos más recientes, no. Hoy vamos a desgranar esos momentos, esos instantes que nos dejaron a todos con la boca abierta, boquiabiertos sin palabras. Esos instantes que marcaron un antes y un después, no solo en su carrera, sino también en la percepción que teníamos de él. Así que si están listos para revivir algunos de los momentos más impactantes y a veces sorprendentes de Can Yaman, quédense conmigo. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras audiovisuales. Empezamos. A menudo cuando pensamos en Can Yaman, nos viene a la mente la imagen del galán de telenovela, ese personaje perfecto, impecable, con una sonrisa que desarma y un físico de ensueño. Y sí, es innegable que esa es una faceta suya que ha cautivado a millones. Pero la vida y la carrera de un artista rara vez es lineal, ¿verdad? Está llena de giros, de decisiones inesperadas, de transformaciones. Y Can Yaman no ha sido la excepción. De hecho, él parece tener una habilidad especial para sorprendernos, para romper esquemas, para desafiar las expectativas. Uno de los primeros grandes cambios que nos dejó a muchos con la mandíbula por los suelos fue su decisión de dar un giro radical a su carrera y apostar por Hollywood. Imaginen, un actor turco con una popularidad inmensa en su país y en el mercado de habla hispana, que decide dejarlo todo, o al menos poner una pausa significativa, para intentar abrirse camino en la industria estadounidense. No fue un simple viaje de turismo o una aparición esporádica. Hablamos de un compromiso serio, de clases de actuación, de aprender el idioma a un nivel que le permitiera desenvolverse con soltura, de audiciones, de reinventarse. Esto, señoras y señores, requiere una valentía y una determinación admirables. No todo el mundo se atreve a salir de su zona de confort, y mucho menos a hacerlo en un mercado tan competitivo y a menudo cerrado como el de Hollywood. Y cuando vimos sus primeros pasos, sus primeras apariciones en proyectos, aunque fueran pequeños al principio, supimos que esto no era una moda pasajera, sino una meta seria. Ese fue un momento clave porque demostró que Can Yaman no solo es un actor talentoso, sino también un visionario, alguien que mira más allá de lo inmediato y se atreve a soñar en grande, en un escenario global. Pero el cambio no solo ha sido geográfico o profesional, sino también físico y de imagen. ¿Recuerdan esa etapa en la que de repente lo vimos con un estilo completamente diferente? No hablo de un simple cambio de peinado o de ropa. Hablo de una transformación más profunda. Hubo momentos en los que su imagen pública se volvió más rebelde, más desenfadada, quizás incluso un poco más controvertida. Y claro, eso generó debate. Sus seguidores, acostumbrados a un Can más pulido, se encontraron con un artista que parecía explorar facetas más oscuras o salvajes de sí mismo. Y ahí es donde reside la magia, un artista que se atreve a experimentar con su imagen, que no tiene miedo de salirse del molde que la industria le ha impuesto. Es un acto de libertad artística, de expresión personal. Y para nosotros como espectadores es fascinante ver cómo un artista evoluciona, cómo se atreve a mostrar diferentes facetas de su personalidad. Cada cambio de look, cada entrevista en la que mostraba una actitud más directa o incluso un poco confrontativa, nos hacía preguntarnos, ¿quién es realmente Can Yaman? Y esa pregunta, esa intriga, es lo que mantiene viva nuestra atención. Otro aspecto que sin duda nos dejó a muchos sin palabras fue su incursión en el mundo de la moda y el diseño. No es raro que los actores, especialmente aquellos con un fuerte sentido de la estética y un gran impacto visual, se interesen por el mundo de la moda. Pero Can Yaman dio un paso más allá. No solo se convirtió en embajador de marcas de lujo, algo ya bastante significativo, sino que empezó a involucrarse más directamente en el proceso creativo, incluso a diseñar sus propias colecciones. Ver a este hombre conocido por sus papeles románticos, sumergirse en el mundo del diseño de moda, con sus propios conceptos y visiones, fue algo inesperado para muchos. Demostró que su talento no se limita a la interpretación, sino que abarca otras áreas creativas. Y lo hizo con una audacia que, de nuevo, nos hizo admirarlo. Es como si dijera, no me encasillen, soy un artista en un sentido amplio. Y cada desfile, cada pieza que salía de su colaboración creativa,
era un recordatorio de su versatilidad y de su ambición por explorar diferentes formas de expresión. Y hablemos de su activismo y su compromiso social. Can Yaman, a pesar de su fama y de su apretada agenda, ha encontrado tiempo y voz para hablar sobre temas importantes. Ha utilizado su plataforma para concienciar sobre cuestiones como la violencia contra las mujeres, la salud mental o la necesidad de proteger el medio ambiente. Estos no son temas baladíes, y abordarlos públicamente, especialmente desde el prisma de un ídolo de masas, puede ser arriesgado. Puede atraer críticas, puede alienar a parte de su audiencia. Pero Can Yaman ha demostrado una y otra vez que está dispuesto a correr esos riesgos. Ha utilizado su voz, que llega a millones, para amplificar mensajes importantes. Y eso, señores y señoras, es algo que va más allá del mero entretenimiento. Es un signo de madurez, de responsabilidad y de un deseo genuino de generar un impacto positivo en el mundo. Verlo hablar con pasión y convicción sobre estos temas fue un momento muy revelador, porque nos mostró una faceta de su personalidad que quizás no esperábamos, la del ciudadano comprometido, el hombre con una conciencia social. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de su incursión en el mundo del deporte y la vida saludable. Si bien siempre ha tenido un físico envidiable, hubo un momento en el que su dedicación al entrenamiento y a un estilo de vida saludable se hizo aún más evidente, casi un ritual público. Sus publicaciones en redes sociales, mostrando sus rutinas de ejercicio, sus dietas, su disciplina, se convirtieron en una fuente de inspiración para muchos. Y no solo para aquellos que querían tener un cuerpo escultural, sino para entender la importancia del autocuidado, de la disciplina y del esfuerzo para alcanzar metas. Verlo entrenar con esa intensidad, con esa dedicación, nos hizo pensar en el sacrificio que implica mantener ese nivel de exigencia. Fue un cambio sutil, pero muy significativo porque nos demostró que detrás de esa imagen de galán, hay un hombre con una voluntad de hierro y un compromiso profundo con su propio bienestar físico y mental. Quizás uno de los momentos más intrigantes y que generó más especulación fue su acercamiento a la cultura italiana. No se trata solo de ser un embajador de su país en el extranjero, sino de una inmersión genuina. Su participación en eventos italianos, su fluidez en el idioma, incluso su reciente proyecto de interpretar a un personaje de ópera italiana. Esto no es algo que se haga de la noche a la mañana. Requiere un interés profundo, un respeto por la cultura y un esfuerzo considerable para integrarse. Verlo desenvolverse con tanta naturalidad en Italia, como si fuera un ciudadano más, fue un ejemplo de cómo un artista puede trascender fronteras y conectar con diferentes culturas. Y fue un momento que nos hizo ver a Can Yaman desde una perspectiva diferente, como un puente entre Oriente y Occidente, un embajador cultural en sí mismo. Y si hablamos de momentos que dejaron a todos sin palabras, ¿cómo no mencionar su capacidad para reinventarse ante la crítica o la adversidad? A lo largo de su carrera, como cualquier figura pública de su calibre, Can Yaman ha enfrentado críticas, ha sido objeto de rumores y ha tenido que lidiar con la presión mediática. Sin embargo, su forma de responder a todo esto ha sido, en sí misma, un acto de resiliencia y de fortaleza. En lugar de achantarse, ha utilizado esas experiencias para seguir adelante, para crecer, para demostrar de lo que está hecho. Esa capacidad de levantarse, de aprender de los errores y de continuar persiguiendo sus metas, es algo que sin duda, deja una marca. No es un cambio de imagen o de proyecto, sino un cambio interno, una evolución personal que se refleja en su forma de afrontar los desafíos. En resumen, mis queridos amigos, hemos recorrido juntos un camino fascinante a través de la trayectoria de Can Yaman, explorando esos momentos que nos han sacado de nuestra zona de confort, que nos han sorprendido y que han redefinido nuestra percepción de este artista. Desde su audaz salto a Hollywood, pasando por sus transformaciones de imagen y su incursión en la moda, hasta su compromiso social y su profunda conexión con otras culturas, Can Yaman ha demostrado ser mucho más que un simple actor. Es un artista multifacético, un hombre con visión de futuro, y alguien que no tiene miedo de desafiar las convenciones y de explorar nuevas fronteras. Cada uno de estos momentos nos ha recordado que la evolución es constante, que la valentía es fundamental y que el talento, cuando se combina con pasión y determinación, puede alcanzar horizontes insospechados. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Me encantaría saber cuáles son esos momentos de Can Yaman que a ustedes más les impactaron, los que los dejaron sin palabras. Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado,
No olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto si aún no lo han hecho suscríbanse al canal para que sigamos descubriendo juntos a nuestros artistas favoritos. Gracias de verdad por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.